Buenos días, grupo. Este video es para compensar la clase que, pues, no se me grabó el día que se fue a la luz, acerca del capítulo 5 para que les quede el respaldo. Y lo que vamos a ver son circuitos en corriente alterna. De aquí en adelante todo va a ser corriente alterna. Entonces, vale la pena destacar ciertas características de la corriente alterna. Por ejemplo, siempre que nos hablen en corriente alterna, quiere decir que la tensión eléctrica de la fuente tiene una forma senoidal o cosenoidal, que se ve de esta manera. Dentro de una onda podemos destacar su periodo, que sería el tiempo que tarda de cresta a cresta. Recuerden que el periodo está ligado a la frecuencia. El inverso del periodo es la frecuencia, o el inverso de la frecuencia es el periodo. Y recuerden también que la frecuencia está ligada a la frecuencia angular mediante W es igual a 2pi por F. 2pi por F. Entonces, la frecuencia F se mide en Hertz, la frecuencia angular W se mide en radianes por segundo y el periodo se mide en segundos. Esas son las tres relaciones. Entonces, pues si uno tiene el periodo, tiene la frecuencia, si tiene la frecuencia, tiene la frecuencia angular y así para cualquiera de las tres combinaciones. Lo primero. Luego vamos a hablar sobre qué significa tensión eléctrica RMS y corriente eléctrica de RMS. Piensen en esta onda. Imagínense que la onda solo es desde aquí hasta aquí. Esto, un periodo. Si yo saco el promedio de un periodo de cualquier onda, senoidal o cosenoidal, en un periodo, o sea, el promedio en un solo periodo, ese promedio me va a dar cero. 0 volts o 0 amperes. Por ser una corriente alterna, vean que la mitad del periodo está en alto y la mitad del periodo está en bajo, entonces el promedio es cero. Y si yo analizara instantáneamente la onda, yo diría, ok, la onda vale esto, no, perdón, vale esto otro instante después, no, perdón, vale esto otro instante después, no, vale esto, vale esto, vale esto otro instante. Entonces nunca puedo hablar de un instante en específico. Me sirve más hablar de promedios, pero ya vimos que el promedio de una onda es cero. Pero si sacáramos la potencia de esta onda, donde pues la potencia es proporcional al v cuadrado, la onda sería de esta forma, con solo la parte de arriba. Si yo saco el promedio de esta onda, el promedio me da como por ahí. Ese promedio, vean que ya no es cero, es un promedio que vale algo. Este sería la potencia promedio, esta línea recta que dibujé aquí. Entonces vean que ahora yo puedo hablar de una onda y hablar de su potencia promedio, porque ese sí es un valor constante. Así yo puedo categorizar si una onda tiene más potencia que otra, hablando únicamente de la potencia promedio, sin importar cómo es su oscilación. ¿Ok? Si hacemos una relación matemática entre esa potencia promedio, que si lo recuerdan, tiene potencia es proporcional a V por I, V es senoidal y es cosenoidal, entonces la potencia es proporcional a V por I por coseno. Vamos a ver, por coseno cuadrado, que eran ambas ondas, omega t. Si saco el promedio de esto, ven que esa potencia es proporcional a VI, potencia promedio, proporcional a VI, por el promedio del coseno cuadrado. Y el promedio de un coseno cuadrado es un medio. Entonces vean que ahora sí, si yo quisiera encontrar un valor ligado a esa potencia promedio, sería pues V entre raíz de 2 por I entre raíz de 2. Vean qué curioso, me da otra vez la potencia promedio. Entonces, este V entre raíz de 2 es lo que nosotros vamos a llamar el VRMS y entre raíz de 2 es lo que nosotros llamamos la corriente eléctrica RMS. Que vean que al final es una medida que me permite valorar cómo se comporta esa onda en términos de tensión eléctrica o de corriente eléctrica promedio en el tiempo referente a la potencia de esa onda. Entonces de ahí es donde sale ese RMS. Nosotros, ¿para qué lo vamos a utilizar? Bueno, porque a veces nos ayuda a identificar condiciones de las ondas. Por ejemplo, si yo tengo un URMS más grande que de otra onda RMS2, pues yo sé que la amplitud de esta onda es más grande. ¿Y cómo es esa amplitud?
Bueno, se relacionan por estas ecuaciones. El VRMS es igual a la amplitud entre raíz de 2. Es decir, 0.707 por V máximo. Y igual la corriente se relacionan por ese raíz de 2 con la corriente máxima, es decir, con la amplitud de la onda. Recuerden que la amplitud de la onda es esta, esto, desde aquí hasta aquí. Entonces, lo tuanis de esto es que si yo utilizo VRMS y hago una ley de Ohm, lo que voy a obtener es IRMS. Siguen relacionados, esa es la idea. Y me sirve hablar de eso en vez de valores instantáneos o de pues, lo molesto que puede ser utilizar un coseno dentro de nuestros análisis matemáticos. Entonces eso es lo que significa. E impedancia ya lo vamos a analizar más adelante, pero quiere decir la medida total en que el circuito se opone a la corriente. Es decir, es como una resistencia, pero también incluyendo lo que llamaríamos reactancia, que ya vamos a hablar más adelante de eso, pero vamos a hablar de que la impedancia tiene una parte real que es la resistencia y una parte imaginaria que son la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Y ya les dije, al final la impedancia es una medida de cuánto se opone el circuito al paso de la corriente. Vamos a analizar varios circuitos en corriente alterna. Primero el circuito pues puramente resistivo. Recuerden que si conectamos la fuente en paralelo a la resistencia, tienen la misma tensión eléctrica y pues la corriente en la resistencia se rige por la ley de Ohm. Entonces, si vemos ambas ondas, como es ley de Ohm, es una proporcional a la otra. Entonces vean que tienen la misma fase, es decir, cuando las dos tienen el mismo pico, las dos tienen el mismo pico en el mismo momento, los dos tienen el mismo pico en el momento inverso y las dos valen cero en el mismo punto. Ya con eso podemos decir que las ondas están en fase. Pero vean que este análisis es un poco complejo ver. ¿Qué tal si hacemos un análisis más sencillo que se llama un análisis fasorial? Los fasores son unos vectores que dan vuelta. Esa es la forma más sencilla de explicarlo. Que dan vuelta en estos ejes, donde este eje va a ser la referencia, es decir, me dice dónde empiezan los fasores a dar vuelta, y este eje me va a decir el valor instantáneo, es decir, cuánto vale esa onda en cierto tiempo. Entonces, nuevamente, los fasores es una forma vectorial de representar las ondas. Como las ondas son alternas, van cambiando alrededor del tiempo en ciclos, entonces es lo mismo decir que un vector que va dando vueltas. Entonces, si yo dibujo aquí el vector de la corriente, el fasor, mejor dicho, de la corriente, como es un circuito totalmente resistivo, el valor de la resistencia va en la misma dirección. Es decir, el valor de VR, la resistencia, va en la misma dirección, por ley de Ohm. Este parece muy sencillo, nada lógico, ¿cierto? Como más bien muy lógico, que no le ve uno como la gracia. Veamos un fasor en el tiempo. Esto es un simulador de fasores. Y pues vean que yo al iniciar, así se ve un fasor. ¿Lo ven? Cuando la onda está en lo máximo, es cierta posición, es cuando el fasor está totalmente hacia arriba. Y pues cuando la onda está en lo mínimo, es cuando el fasor está totalmente inclinado. Eso debido a que, como les mencioné, este eje me muestra nada más la referencia de dónde empiezan los fasores a dar vuelta, o sea, esta posición es igual a omega t, que quiere decir, vean que esto es el ángulo, eso quiere decir cuál es esa posición dentro del seno, es decir, qué tanto se ha movido la onda. Por ejemplo, esta onda se ha movido aproximadamente de aquí hasta aquí y le falta todo esto en este momento, así como lo estoy dibujando. Se suelen dibujar en un momento random porque como dan vueltas, realmente no me interesa la posición del fasor, me interesa cómo son los fasores con respecto a otros fasores. Y vean que el eje Y siempre es el valor instantáneo. Eso quiere decir que si yo divido esto en su componente Y, aquí, gracias a este ángulo, este es el valor que tiene en este instante tiempo, ese es el valor que tiene. Es decir, esto es el VR en función de T. Y pues nos ayuda a saber cómo se comporta ese fasor en ese instante exacto de tiempo. Y esta raya grande del fasor lo que quiere decir es el V máximo, el VR máximo, porque es el del VR. Entonces, esta flecha, vean que como es el máximo, siempre se mantiene el mismo tamaño, pero su componente en Y es la que cambia a través del tiempo.
porque es la que es componente en el tiempo. Recuerden, eje X no hace nada, es solo la referencia para saber dónde empieza el t igual 0, y el eje Y es el valor instantáneo en un momento de tiempo dado, eso es lo que quiere decir. Si volvemos a ver el fasor de un circuito totalmente resistivo, veanlo, fuente con resistencia, hay una corriente eléctrica alterna, los fasores dan vuelta de esta manera, totalmente en fase porque es ley de Ohm. Ok, ese no tiene mucha gracia, entonces continuemos a otro circuito. Ahora veamos el circuito del inductor. Imagínense que conectemos igual una fuente de corriente alterna y coloquemos un inductor. Entonces, si hago la malla de la ley de Kirchhoff, es esta malla, si resuelvo esta ecuación diferencial para un V alterno, obtengo esta siguiente ecuación, que si lo ven, esto me va a dar un seno menos este desfase. Es decir, la corriente está desfasada con respecto al VL. Es decir, la corriente del circuito tiene un desfase de menos 90 grados con respecto a VL. Si viéramos esas ondas, se verían de esta manera. Se verían de esta manera, ¿lo ven? Donde, pues cuando uno está en el máximo, el otro vale 0. Cuando este vale 0, este está en el máximo. Cuando este vale lo mínimo, este vale 0. Lo ven, están desfasados, ya no están en fase como hace un rato. Si pasamos eso al diagrama fasorial, se ve de esta manera. Como dijeron que eran 90 grados, menos 90 grados, quiere decir que a donde apunta este, que sería VL, a menos 90 apunta la corriente. Veamos su fasor en el tiempo para entenderlo. Entonces, vean igual, aquí hay menos 90 grados de la corriente, que sería este, y este sería el VL. Si le doy a iniciar, vean, siempre hay 90 grados entre ellos, dan vuelta con la misma frecuencia, porque la onda de entrada, la frecuencia es constante. Y pues, cabe destacar que sin importar la posición del fasor, siempre hay 90 grados entre la corriente y la tensión eléctrica del inductor, de la fuente no, del inductor. En este caso de la fuente también, porque están en paralelo, pero cuando lleguemos a circuitos RL, RC o RLC en corriente alterna, hay un nuevo desfase que va a ser entre la fuente y la corriente. En este caso, este desfase que estamos analizando es entre la corriente y el inductor, que de casualidad para este circuito es el mismo que la fuente. Listo, entonces ya lo vimos, vean, siempre hay 90 grados entre ellos. Vean que si yo manipulo la amplitud, lo que manipulo es la amplitud de los vectores, y si aumento la frecuencia, ya vamos a ver, vean que se aumenta la corriente dependiendo de la frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque si hacemos el análisis matemático, ¿verdad? Tenemos esto de aquí, vean que esto equivale, esto de aquí es el I máximo. Eso quiere decir que I máximo es igual a V máximo entre omega L. ¿Y esto a qué se les parece? A una ley de Ohm, ¿cierto? Porque si fuera una ley de Ohm, esto sería I máximo entre V máximo entre R. ¿Lo ven? Tiene la misma forma. I igual a V entre algo de abajo. Entonces significa que si esto es R de resistencia y es ohms, significa que esto también tiene que ser ohms. Esto aquí es lo que voy a llamar la reactancia inductiva y quiere decir cuál es la resistencia del inductor ante la corriente alterna. Y vean que esa resistencia depende de la frecuencia. Entonces, eso es importante porque no depende de la frecuencia que yo ponga aquí en la señal de entrada, así va a ser la reactancia inductiva de este inductor, es decir, la impedancia que pueda tener este inductor. Y vean que como es la misma relación, este XL tiene que tener unidad de ohms, porque para que se cumpla dimensionalmente lo mismo. Y pues aquí les muestro las ondas desfasadas y pues ese análisis que acabo de hacer. Entonces estas ecuaciones son importantes. Si luego hacemos el mismo análisis, pero para un circuito con solo un capacitor, hacemos la malla, tenemos esta ecuación, resolvemos esta ecuación diferencial, porque aquí este V es todo esto, ¿verdad?
y obtenemos esta ecuación de la corriente. Si dan cuenta, vean que ahora hay un desfase de más 90. Es decir, que entre la corriente hay un desfase de 90 grados entre el V del capacitor. Si dibujáramos el fasor del capacitor, se vería como algo así. ¿Lo ven? Que hay 90 grados entre la corriente y el capacitor. A este se le dice que la corriente se le adelanta. Porque vean, sucede primero, ven, empezamos con corriente máxima y el capacitor empieza a cero. Entonces se le adelanta, es el caso inverso al inductor. Vamos a ver su fasor. Si vemos aquí, le doy a iniciar. Vean, siempre existe 90 grados con la corriente adelantándose al capacitor, siempre. Y igual esto manipula la amplitud y vean que ahora si subo la frecuencia, aumenta la corriente y si bajo la frecuencia, disminuye la corriente. Ahora, esto es porque si ven esta ecuación, entonces ahora esto es la corriente máxima. Estamos diciendo que la corriente máxima es igual a omega por C por el V máximo. Y si esto sube y esto sigue, ¿a qué se parece esto? A otra ley de Ohm, donde esto de aquí tiene que tener unidades de ohms, pero es como los ohm en la ley de Ohm es I es igual a V entre R, significa que para que esto tenga unidades de ohms, esto debería ser 1 sobre omega C es igual a la reactancia capacitiva. Entonces es el inverso, ¿lo ven? Porque aquí está abajo R, pero aquí está arriba esto. Entonces, para que tengan la misma forma, la reactancia capacitiva tiene que ser el inverso de esto. Si hago eso, ya me queda I máximo es igual a V máximo entre la reactancia capacitiva. ¿Lo ven? Que ahora sí es igual a la ley de Ohm. Es decir, que la reactancia capacitiva tiene unidades de ohms. Y vean que depende de la frecuencia. A mayor frecuencia, menor reactancia. A mayor frecuencia, menor reactancia capacitiva. Y pues a menor frecuencia, mayor reactancia capacitiva. Bueno, creo que dije lo mismo. Y a mayor frecuencia, menor reactancia. A menor frecuencia, mayor. Y a mayor frecuencia, menor. Listo. Disculpen ahí. Me enredé en mis propias palabras. Y bueno, ya vimos el fasor y eso que acabo de explicar, pues aquí vienen resumidas esas ecuaciones. Ahora tenemos un circuito RLC, o sea, tiene un resistor, un inductor y un capacitor. Y pues ya habíamos visto que para un resistor la corriente va en la misma dirección de VR, para un caso solo de inductor la corriente va a menos 90 de VL y para el caso del capacitor la corriente va a más 90 de VC. Entonces cuando tengo un circuito RL, ¿a dónde va la corriente? Bueno, ¿cuál caso sucede? ¿Sucede este? ¿Sucede este? ¿Sucede este? Bueno, suceden los tres a la vez. Y aquí estarían los tres a la vez. Vean, la corriente va en la misma dirección de VR, va 90 adelantado VC y va menos 90. O sea, va atrasado 90 VL. ¿Ven? Suceden los tres casos anteriores, los sucede a la vez. Entonces, cuando dibujo un fasor de un circuito RLC, se dibuja siempre de esta manera. Y luego aparece un nuevo fasor que no habíamos dibujado antes, que es el fasor de la fuente. El fasor de la fuente es la suma vectorial de estos tres fasores. Como es suma vectorial, vean que este está en el eje X y estos dos están en el eje Y. Entonces estos dos están en el mismo eje, pueden pues restarse entre ellos. Vean que uno va hacia arriba, otro hacia abajo, siempre va a ser así. Entonces, si VL es más grande que VC, la flecha queda hacia arriba. Si VC es más grande que VL, la flecha queda hacia abajo. Vamos a suponer VL más grande que VC. Y vean que si sumo vectorialmente VR más VC, me da este vector de aquí que va a ser el V de la fuente. Entonces, eso es importante siempre, porque ahora vamos a sacar, gracias a este análisis fasorial, que el V de la fuente máximo tiene que ser igual a la raíz del VR al cuadrado más el VL menos VC al cuadrado. Siempre se va a cumplir, esa es una nueva ecuación. Y pues esa sería la magnitud. ¿Y cómo sería la magnitud de la corriente? ¿Cuánto nos va a dar la corriente máxima? Bueno, la corriente máxima se define por esta ecuación de aquí, donde todo esto de aquí abajo es igual a la impedancia. Vean que como la impedancia de V
DR va en una dirección y pues el VL y el VC va en la otra dirección, en el otro eje, se suma igual en Pitágoras. Es decir, la impedancia es esto. La resistencia al cuadrado más todo esto, este término que son en el mismo eje al cuadrado. Eso es hay que verlo más a fondo en términos de ingeniería eléctrica, pero está ligado a que la reactancia tiene componente irreal y la reactancia es totalmente real. Es decir, este tiene componente imaginarios y este componente, pues, reales. Entonces, por eso es que viene una especie de Pitágoras. Nosotros lo vemos más fácil desde su diagrama fasorial, donde dentro de un diagrama fasorial se pueden aplicar conceptos de vectores. Entonces, nos vamos a definir al final que la corriente máxima siempre va a ser el V máximo entre la impedancia. Y ahora sí, veamos el fasor del tercer circuito. Entonces, le voy a dar iniciar y vean que siempre giran igual, ¿ven? Siempre está VL, siempre está, vamos a reiniciarlo, espérense, ahí. Siempre está la corriente, ¿lo ven? Hacia arriba, vamos a reiniciarlo. Está VL, para que salgan los nombres. Y hacia abajo está VC. La corriente ha adelantado 90 grados al capacitor y atrasado 90 grados al inductor. Y vean que como VC es más grande que VL, entonces que aquí quedó pues el valor de la fuente máximo. Aquí quedó este vector, este fasor en realidad. Vean que si yo subo la inductancia y bajo la capacitancia, aquí me quedó el fasor máximo. ¿No? Y vean que incluso también pues la resistencia me afecta a todas las demás variables. Al igual que subir o bajar la inductancia afecta de cierta manera las demás magnitudes. Y eso es porque recuerden que la corriente máxima, vamos a ver, se define por el V máximo entre la impedancia. Entonces, si cambia alguna de estas impedancias, voy a cambiar la corriente máxima del circuito. Y como es un circuito en serie, tienen toda la misma corriente. Entonces, todas las tensiones eléctricas se ven afectadas. Finalmente, me falta encontrar este ángulo phi, que es el ángulo que hay entre la fuente y la corriente, que es muy diferente a los ángulos que ya estudiamos. Los que ya estudiamos, de atrasado 90, adelantado 90, es para poder crear este primer diagrama fasorial. Ahora, cuando incorporamos el nuevo fasor, que es el de la fuente, aparece un ángulo que hay entre la fuente y la corriente. Ese ángulo se obtiene de esta manera. Si usemos vectores, vea que sería tangente de opuesto entre adyacente, es decir, entre VL menos VC sobre VR. Si cambiamos cada uno de estos valores, ¿se acuerdan que ya los habíamos encontrado? Donde VL era XL por I, VC era XC por I y VR era R por I. Ya eso lo habíamos descubierto hace un rato. Si cambiamos todo eso, obtenemos esto, las corrientes se cancelan. Y voilà, el ángulo depende puramente de los componentes que está realizado el circuito y de la frecuencia. Es importante la frecuencia. Entonces ya podemos encontrar ese ángulo, que siempre nos lo van a pedir en los ejercicios. Es el desfase, recuerden, entre la fuente y la corriente. Finalmente, podemos hablar de cuál es la potencia del circuito y podemos mencionar que, pues, si queremos la potencia promedio, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿se acuerdan? La corriente por la tensión. Y este coseno de este ángulo. Este coseno del ángulo se le llama factor de potencia. Ese factor de potencia es lo que quiere decir es que cuánto desfase hay entre la corriente y la tensión eléctrica. Es un factor, va de 0 a 1. Si vale 1, significa que no hay desfase entre la corriente y la fuente. Si sucede eso, estamos hablando de que el circuito es totalmente resistivo. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Y si el circuito está totalmente resistivo, esto vale 1, y es decir, vean la potencia promedio es solo la corriente URMS por la tensión eléctrica URMS, como ya hemos sacado al puro inicio del capítulo. Entonces, ¿qué significa esto que sea totalmente resistivo? Bueno, vean que si yo hago VL igual a VC,
vean que, ahí lo muestro, vea, V máximo se alinea con VR, son el mismo fasor. ¿Qué quiere decir esto físicamente? Que toda la energía de la fuente está siendo pasada a la resistencia. Eso es lo que significa estar en resonancia. Eso es lo que significa que el circuito sea totalmente resistivo, que toda la energía de la fuente está siendo pasada al resistor. Y eso es muy importante. Ya vamos a ver por qué, pero es un caso específico. Entonces, siempre que nos hablan que el circuito está totalmente resistivo, que el circuito está en resonancia, que el fasor de la corriente es igual al fasor de la fuente, o sea, no hay desfase entre ellos, el desfase es cero, todo eso quiere decir lo mismo. El circuito es totalmente resistivo, está en resonancia, el fasor, el desfase entre la corriente y la fuente es cero, y pues la potencia promedio del circuito es todo esto. Si no está en resonancia, hay que agregarle este coseno del ángulo. Y lo que quiere decir resonancia es que, como ya lo mencioné, toda la energía de la fuente es pasada a la resistencia. Entonces, como recuerdan que vimos que la tangente del ángulo dependía del XL menos el XC entre el R, y estos a su vez dependían de la frecuencia, va a haber una frecuencia en específico en que WL valga lo mismo que WC. Entonces, este se cancela con esto y por eso me da tangente a menos 1 de 0 es igual a 0 grados, que sería no hay desfase entre ellos, es decir, el factor de potencia es 1. Cuando se da esta condición es que existe una frecuencia a la cual se logra dar la resonancia. Esa frecuencia se le llama frecuencia de resonancia y equivale a W sub 0. Y es la frecuencia donde se da la máxima transferencia de energía a la resistencia, lo mismo que he estado mencionando como 5 minutos. Entonces, cuando ustedes vean esta gráfica, lo que quiere decir es una gráfica de frecuencia en términos de potencia, o de la corriente RMS o del VRMS. Es lo mismo porque al final se va a transferir el máximo cuando estemos en resonancia. Y vean que a bajas frecuencias no se transmite nada, pero a la frecuencia de resonancia se transmite la potencia máxima, y luego más frecuencias de esas ya no se transmite la potencia máxima. Esa frecuencia de resonancia se calcula fácilmente como W. Y luego, pues, esto, ¿qué utilidad tiene? ¿Por qué tan complicado? ¿De qué me sirve todo esto de, de los desfases y demás? Bueno, esta la mayor aplicación que tiene, o la más fácil de hablar, es la de telecomunicaciones. Vean que esta señal, si yo tengo un circuito aquí, un inductor, un capacitor, un resistor, y voy a decir que este resistor, pues no sé, es mi celular. Cuando por el aire andan todas las señales que existen, todas las ondas electromagnéticas, que son todas las señales que pueden haber. Aquí hay una antena, por decirlo así. Él capta la antena y aquí entran todas. O sea, aquí entra la onda que sería V máximo, seno de omega 1t. Luego entra V máximo, seno de omega 2t. Y V máximo, seno de omega 3t. Y así entrarían todas las señales. Esta antena me captura todas estas señales. Cuando todas estas señales entran a un circuito RLC, ¿cuál de esas señales llega a la resistencia? Ok, si la señal, digamos, W1 fuera esta, vean que casi no llega nada a la resistencia. Voy a ponerlo así. Esa sería la potencia, casi cero, ¿lo ven? W2, en cambio, es la frecuencia de resonancia. Entonces, esa sí pasa toda la energía. Y W3 voy a pensar que está por aquí, que vean que tampoco pasa la energía. Entonces, conclusión de esto, ¿de qué me sirve un circuito RLC? Me sirve como un filtro de ondas, donde filtro la onda con la frecuencia que yo quiera. ¿Por qué la que yo quiera? Porque yo elijo el R, el L y el C. Y pues dependiendo la frecuencia, así va a ser la onda que se transmite a, pues en este caso, el celular. Entonces, dentro de un celular, pues no hay un circuito de RLC, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Entra una señal, entran todas las señales por la antena, se hacen filtrados por un circuito que filtra y solo me deja pasar la frecuencia que yo deseo. Esto aplica para el celular, aplica para el radio. Imagínense que cuando ustedes están en un radio y tienen elegido en la pantalla 101.1
101.9 MHz, lo que están diciendo es que esta frecuencia, si la pasamos a Hertz, es 101.9 MHz. Significa que cuando el radio le lleguen todas las señales se van a filtrar, es decir, no llegan a la resistencia, pero la que es justo la frecuencia de resonancia llega a la resistencia. Y cuando pues, yo muevo una perilla en el radio y cambio de 101.9 Hz a 92,5 MHz, no sé si esa es una emisora, cualquiera ahí, no sé, radio reggaetón. Radio reggaetón, lo que hago es que al mover la perilla, altero o el C o el L, ¿verdad? Esto es teóricamente. En la vida real los radios son más complejos, pero es la idea, es el principio de funcionamiento. Cuando yo muevo la perilla, altero el C y el L, es decir, altero esta curva, la puedo poner aquí o la puedo poner aquí, y lo que hago es que afecto cuál es la frecuencia de resonancia, es decir, afecto cuál es la frecuencia que llega a mi resistor. Mi resistor sea, pues puede ser el parlante, puede ser mi celular, puede ser todo el radio como en sí, etcétera. Entonces, nuevamente, ¿para qué sirven los circuitos? Su principal uso es filtrar, como un filtro. Puedo elegir la frecuencia que yo desee y así más o menos funcionan los radios y así en general funcionan todas las telecomunicaciones. Cuando ustedes envían un mensaje, como su celular sabe que es Juanito el que te está llamando y no tu mamá, es porque él filtra la frecuencia en la que viene esa onda y pues así sabe que las que son de tanta frecuencia son de las de la mamá y las que son de otra frecuencia son las de Juanito, etcétera. Esa es la idea. Quiero que se lleven esa idea, pues, de estos circuitos. Para eso sirve. Por eso es importante saber cuál frecuencia está en fase y cuál no. Por eso es importante saber si hay un desfase cero, si el factor de potencia es uno, si todo lo que ya hemos visto. Entonces, para que tenga más sentido toda la clase, vamos a hacer unos ejercicios. Una fuente de corriente alterna con V máximo 150 volts y F 50 Hz se conecta entre los puntos AD. Calcule los voltajes máximos entre los puntos AB y los puntos BC, CD y BD. Entonces, aquí lo que me están diciendo es que conectaron una fuente de corriente alterna aquí, es decir, hicieron un circuito RLC. Me están hablando que el V de la fuente es 150 volts y me están pidiendo los voltajes aquí. Me están pidiendo VR máximo, me están pidiendo VL máximo y me están pidiendo VC máximo. Y luego estos dos, que sería VL menos VC. ¿Por qué menos? Porque recuerden que están en el mismo eje del fasor, entonces se restan siempre entre ellos, siempre se restan. Entonces vamos a encontrarlo. Entonces la A dice entre A y B. Esto es VR. Recuerden que VR máximo es igual a I máximo por R. Entonces necesito encontrar I máximo. Y recuerden que I máximo es V máximo de la fuente entre la impedancia. Es decir, V máximo entre la raíz de R cuadrado más XL menos XC cuadrado. Si hago eso, la corriente máxima me tiene que dar hay que hacer el cálculo. Para eso vamos a calcular cuánto es el XL y el XC. Entonces XL es omega por L. Este es el XL, es omega por L y el XC es 1 entre omega por C. Vean que este omega es igual a 2pi por F, porque vean que el F es 50 Hz. ¿Por qué sé que es F? Porque le pusieron F y porque tiene unidades de Hz. Entonces ahora sí. Esto quiere decir que esto y esto sería igual si los calculo, ¿verdad? Sería pues 2pi por 50 por L, que serían 185 menos 3. Son 58,12 ohms, unidades de ohms siempre. Y este otro sería 1 sobre 2pi por 50 por 65. Este serían 48,97 ohms. Ahora sí, con estos valores puedo calcular la corriente máxima, porque ya puedo calcular la impedancia. Entonces son 150 entre 40
raíz de 40 al cuadrado más 58 menos 48. Y eso, la corriente máxima me da 3,656 amperes. Ahora sí, con la corriente máxima obtengo el VRMS. El VR máximo, que sería VR máximo, sería I máximo por R, y eso sería igual a eso por 40. Son 146,22 volts. Listo, ya tengo la B, es el VL máximo, que sería igual al I máximo por el XL. Eso sería los 3,656 por el XL, que sería 58,12. Son 212. 49 volts. Luego el VC máximo es igual al I máximo por el XC. Y eso sería igual a 179,03 volts. Y luego me piden el BD. El BD es todo esto. Y recuerden que ellos están pues a 90 grados cada uno. Entonces se restan. Y digo VL menos VC es igual a 212,49 menos 179,03. Son 33,46 volts. Y listo, ya saqué todos los puntos. Solo a términos de, pues, comprobar. Recuerden que V máximo es la raíz de VR cuadrado más VL menos VC cuadrado. Entonces, si hago ese cálculo, vean que obtengo 146. Tengo ese cálculo, me da aproximadamente 149,99 volts, es decir, 150 volts. Así puedo comprobar si mis cálculos están correctos. Recuerden que la fuente siempre tiene que dar esa raíz. Entonces así, pues veo que todo calza y pues tengo el V máximo de nuevo. Ese sería el primer problema. Ven que es de saber, casi todos siempre empiezan de esta manera. Uno encuentra la corriente máxima a través de la impedancia del circuito. Jamás o cuesta mucho que haya ejercicios que uno lo saque de estas otras fórmulas para que no se enreden de la impedancia del circuito y luego ahí sí se obtienen todos los demás datos. Solo por extra, pues voy a dibujar sus fasores para tener una idea. Voy a dibujarlos por aquí, para que más o menos se den una idea de cómo dibujáramos los fasores. Entonces, si hago esto aquí, hago esto aquí, voy a dibujar en rojo el fasor de la corriente. Aquí mismo en rojo dibujo el VR, que va en la misma dirección. Voy a dibujar en anaranjado el VL, que va a 90. Suave, a 90, y el VC, pues, que va en dirección contraria. Vean que hice VL más grande que VC, porque vean que VL medio más grande que VC. Y luego, si hago esa suma, fijo me va a dar como algo aquí, algo así. Que ese sería V max. Y con un desfase que no lo calculé en este ejercicio. Pero de fijo hay un desfase porque vean que VL no es igual a VC. Si fueran iguales, el desfase sería 0. Estamos en resonancia, pero para esta frecuencia, estos valores, tenemos un desfase en específico. Entonces aquí está VL, aquí está VC, aquí está V fuente, aquí está VR y I. Y así quedaría ese fasor. Siguiente ejercicio. Un resistor de 60 ohms está conectado en serie con un capacitor y una fuente cuyo voltaje es 120 volts, funcionando a 60 Hz. Determine la reactancia capacitiva del circuito, la impedancia del circuito, la máxima corriente en el circuito. El voltaje se adelanta o se atrasa a la corriente. ¿Cómo afectaría a la corriente la adición de un inductor en serie con el resistor y capacitor existente?
explique. Entonces vean que si yo tengo un circuito que tiene pues una fuente, un resistor y un capacitor, vean que esto es lo mismo que un circuito de RLC, pero sin L, sin inductor. Entonces las ecuaciones son las mismas, solo eliminamos toda presencia que exista del inductor. Por ejemplo, vamos a empezar con esta, la reactancia capacitiva. Esa es fácil porque CXC es igual a 1 sobre omega C. Esto es igual a 1 sobre 2pi por F por C. Y esto sería igual a esta reactancia capacitiva es aproximadamente 88,42 ohms. Ok. Listo. Ya tenemos la primera. Luego me dicen la impedancia del circuito. La fórmula de impedancia era Z es igual a la raíz de R cuadrado más VL menos VC cuadrado. Como no hay inductor, no hay UL. Entonces la fórmula se convierte en la raíz de R cuadrado más VC cuadrado. Porque vean que está el cuadrado, se elimina el menos. Es decir, la impedancia del circuito es igual a la raíz de 60 al cuadrado más 88,42 al cuadrado. Es decir, la impedancia del circuito es igual a 106,86 ohms. Esa es la impedancia del circuito. La corriente máxima I máxima es igual a V máximo entre la impedancia. Eso quiere decir que este valor es 120 dividido entre la impedancia, 106,86. Es decir, la corriente del circuito es 1,23 amperes. Luego dice, el voltaje se adelanta, se atrasa la corriente. Esto lo mejor es dibujar el diagrama fasorial. Una vez más, dibujo los dos ejes. Dibujo por comodidad, pues aquí el de la I, el de la V. Y vean que no tengo inductor, entonces no dibujo fasor de inductor, solo el de capacitor, que sería hacia acá abajo. Entonces vean que de fijo, la fuente está de este lado. Porque es la suma de, pues, el vector VR, aquí está el I, el fasor VR, perdón, aquí está VC, y entonces aquí está V fuente. Y vean que el desfase es de este lado. Entonces la pregunta dice, ¿el voltaje se adelanta o se atrasa a la corriente? El voltaje se atrasa a la corriente. Porque vean que quedó debajo de la corriente, ¿lo ven? El desfase sería negativo, porque este eje, recuerden, siempre es la referencia. Para allá es positivo, para acá es negativo. Entonces se atrasa la corriente. Luego dice, ¿cómo afectaría la corriente la adición de un inductor en serie con el resistor y la capacitor existentes? Explique. Entonces, bueno, si agregamos un inductor aquí, pues entonces la impedancia hay que agregarle, aquí sería XC, habría que agregarle, o sea, la impedancia ya no sería esta, sino que la impedancia sería todo esto, agregando ese término XL. Por lo tanto, la magnitud de la corriente máxima cambia y por lo tanto el desfase de la corriente también cambia. ¿En cuánto cambian? Eso depende de cuánto sea el inductor que introduza. Y ese sería pues ese ejercicio. Tengo un último ejercicio, con ese terminamos. Y dice, pues en un circuito RL, una fuente 120 volts RMS y 60 Hz está en serie con un inductor de 25 milihenries y un resistor de 20 ohms. ¿Cuáles son la corriente RMS, el factor de potencia y qué capacitor debería conectarse en serie para hacer el factor de potencia igual a 1? Entonces la primera es, ¿cuál es la corriente RMS? Entonces ven que como me están dando la fuente en RMS, yo la utilizo en RMS y voy a obtener corriente RMS. Entonces, la A sería eh, la impedancia del circuito, lo primero que hay que calcular, y sería R cuadrado más, como vean que solo hay inductor, no hay capacitor, sería nada más XL cuadrado.
¿Cuánto vale XL? XL es igual a omega por L. Y eso sería igual a 2pi por F por L. Y eso sería igual a 2pi por 60 por 25 exponencial a menos 3. Esto sería igual a 9,42 ohms. Ahora sí, saco la impedancia sería igual a la raíz de 20 al cuadrado más 9,42 al cuadrado. Y eso sería 22,11 ohms. Ahora sí, saco la corriente IRMS, sería igual al VRMS entre la impedancia, y eso sería igual a 120 dividido entre 22,11, 5,42. 43 amperes. RMS, ¿verdad? Listo, ahora me piden el factor de potencia. Entonces el factor de potencia, recuerden que lo sacamos desde el ángulo de fase, sería tangente a la menos 1 de XL menos XC, pero como no hay capacitor, no lo pongo, entre R. Y ese tangente a la menos 1 sería igual a 9,42. Vamos a ponerlo más bonito. Perdón, sé que esto no es 0, esto es phi. Entonces ahora sí, phi sería igual, perdón, zeta sería igual a tangente a la menos 1 de 9,42 entre 20. Y eso sería aproximadamente 25,22 grados. Es decir, el factor de potencia sería coseno de zeta, coseno de 25,22. Y eso me da 0,9. Es el factor. Factor de potencia no tiene unidades. Y ya lo logré. Y luego dice que capacitor debe conectarse en serie para hacer el factor de potencia igual a 1. Entonces, para hacer el factor de potencia igual a 1, XL tiene que ser igual a XC. Es decir, WL tiene que ser igual a 1 sobre WC. Es decir, C tiene que ser igual a 1 sobre omega cuadrado por L. Y así entramos en resonancia, que sería 1 entre omega cuadrado, que serían 60 al cuadrado. No, serían 2pi por 60, todo eso al cuadrado, por el L, que sería 25 exponencial más 3. El capacitor que hay que conectar es uno de 2,81 por 10 a la menos 4 faradios. ¿Okay? Si yo le conecto este capacitor, como está a esa frecuencia y con esta capacitancia, la reactancia capacitiva es igual a la inductiva, entramos en resonancia, entramos en un factor de potencia igual a 1, entramos en un circuito totalmente resistivo. Eso es lo que sucede. Y pues solo voy a dibujar cómo sería el diagrama fasorial antes de agregar el capacitor. Entonces voy a borrar esta última respuesta para no confundir, ¿verdad? El diagrama fasorial antes de, pues, aquí está VR, aquí está I. El del inductor va para aquí arriba. Todo es de fijo. V máximo total. O sea, el V de la fuente es así. Y pues este ángulo que hay aquí es el de 25,22. Esto tiene V máximo igual 120 RMS. Este VL, pues habría que calcularlo, cuánto vale para ponerlo en RMS. Y es igual a este VR RMS. También habría que pues calcularlo para poder hacerlo a escala. Aquí yo lo hice a ojo, pero generalmente hay que hacerlos a escala, ¿verdad? Tomando los valores, así uno le va a quedar pues más bonito. Y ese sería el último ejercicio.
Finalmente, pues aquí les dejaba esta lámina, pero ya expliqué lo del radio, que es simplemente alterar el L o el C, normalmente el C, con una perilla. Ponemos un capacitor variable, entonces con una perilla cambiamos la capacitancia y por lo tanto, pues movemos la ubicación de la frecuencia de resonancia para que coincida con la de nuestro emisora que queremos sintonizar, y así pues el radio quita las demás señales y deja pues únicamente la que esté en resonancia. Así el funcionamiento en radio y así pues el funcionamiento en general de todas las telecomunicaciones. Y finalmente pues me gusta enseñarles que todo lo que hemos visto hasta el momento se va uniendo para pues ver cómo la humanidad ha llegado hasta tan largo. Entonces, si se acuerdan, el capítulo 3 yo les expliqué cómo se generaba la corriente eléctrica, que era siempre poníamos a dar vuelta a algo, por eso todos los sistemas de generación de energía eran algo que daba vueltas, como una eólica, como pues una rueda dentro de una represa hidroeléctrica que da vueltas cuando pasa el agua, etcétera. O sea, siempre dan vueltas. Era por el tema de la inducción, hacer un campo magnético variable que me genere una corriente inducida eléctrica, pues que también sea alterna. Esa esa tensión eléctrica que sale de un generador anda por ahí de los 3,36 mil volts. Esta es una imagen, pues, mucho más, por decirlo así, general, ¿verdad? Pueden salir desde los 3.000 volts hasta los 36 mil volts. Y esa tensión aquí es alterna. Si esa tensión yo la envío hasta mi casa, esto que queda pues en Cachí y lo envío hasta mi casa, pues no me va a llegar lo que yo necesito porque se me va a caer mucho la señal y además puede ser que yo no necesite conectarme el 36 mil volts a mi casa, ¿verdad? Yo necesito 12240, que es lo que vamos a obtener al final. 120 y 240 volts. Entonces, cuando sale de una central generadora, la señal alterna la pasan por un transformador, que nosotros ya lo estudiamos. Un transformador elevador que me sube la tensión desde 3000 o 36.000 a 110.000, 380.000 volts. Vea esta cantidad. Ahora sí, esto yo sé que yo lo envío a cualquier lado y me llega una tensión eléctrica pues similar, porque esto es muy alto. Entonces ahí cuando pasan por una estación elevadora, que normalmente se ven como aquí, están en lugares que llamamos subestaciones, lo enviamos a los cables eléctricos grandes que vemos como cuando vamos para Caldera, por la 27, que hay un montón en medio de la nada. Bueno, es porque vienen desde una central generadora y esta es la mejor forma de pasarla. A esto se le llama alta tensión. A esto se le llama, a este tipo o a este análisis de alta tensión le llamamos redes de transmisión. Cuando hablamos de transmisión, hablamos de esta cantidad de tensión eléctrica. Y pues allá los traemos ya desde Cachillo, desde Garavito hasta el Valle Central y llegamos a subestaciones que más bien lo que hacen es bajarlo, porque ya, pues yo ya estoy aquí en la ciudad, entonces yo ya no, la ciudad no sirve con 380.000 volts, ¿verdad? No vamos a conectar edificios ni cosas a 380.000 volts. Entonces, pues lo vamos a bajar a una red de transmisión, a una red de distribución. Cuando ya hablamos de que la energía que pasamos de alta a media, a esto se le llama red de distribución y aquí andamos en media tensión, que es ya pues los cables más altos que podemos ver cuando estamos en la ciudad, que suelen haber tres en zonas bastante pobladas o solamente uno en zonas más alejadas. Esa lleva alrededor de 25.000 a 132.000 volts. Aquí en el Valle Central anda como por un poquito más. Bueno, aquí aún seguimos, realmente aquí aún seguimos en alta tensión. Esto lo hacemos como para distribuir entre subestaciones, pues, entre ciudades. Y luego, ahora sí viene otra subestación que lo baja a ese nivel de los tres cables que les estaba mencionando. Perdón, aquí no habían sucedido aún, sucedieron aquí. Aquí estos son esos tres cables en zonas bastante pobladas que anda por ahí de los 3 a los 30.000 volts. En el Valle Central se utilizan 13.800 volts. Y ese cable, que suelen ser tres en zonas pobladas o uno en zonas muy alejadas, pasan por pequeños transformadores. Estos pequeños transformadores son en realidad los transformadores que hay en los postes. Esos transformadores se encargan de pasar esta señal, que esta sí es media tensión, esta aún sigue siendo eh, red de transmisión, o sea, todo esto sigue siendo alta tensión. Ya después de este transformador, sí es media tensión
y después de este transformador pequeñito, que son los de los postes, aquí es baja tensión. Entonces vean que llevamos desde lo que se generó una alterna, la elevamos, sigue siendo alterna, la volvimos a bajar porque ya llegamos a la ciudad alterna, la vamos a distribuir a los edificios e industria y comercio, sigue siendo alterna de un nivel más bajo, y finalmente, por pequeños transformadores, que en realidad suelen ser los de poste, lo bajamos desde esos 13.800 que les digo, hasta 122.40. Y ahí sí, conecto mi casa. Entonces, este es todo el camino que suele llevar la energía eléctrica. Ven, aquí le puse este transformador que se suelen ver así, ¿verdad? Ya todos los conocemos. Explotan y nos dejan sin luz. Entonces, ese es todo el camino que lleva la energía desde que la generamos hasta nuestra casa. Para que vean que todo lo que hemos visto está súper aplicado. Vean, este es lo que vimos de ley de Faraday y generación, los transformadores que se vieron pues en este capítulo, no en este resumen, pero si vienen en este capítulo, y luego es un juego únicamente de transformadores y cables hasta llegar a nuestra casa, donde ya tenemos 122.40. Ahora que tenemos 122.40, yo necesito cargar mi celular, pero mi celular lo que recibe son 5 volts DC, y aquí lo que tengo en un toma corriente, o sea, lo que le llegó a mi casa son 120 volts RMS, o sea, 120 volts alternos. Entonces, ¿cómo hago para convertir esos 120 volts alternos en 5 volts DC para mí cargar mi celular? Entonces, ahí vienen que hay justo de las cajitas, que hay justo dentro de las cajitas. Bueno, lo que hay justo dentro de las cajitas de los cargadores de celular es otro transformador, que normalmente suele ser de una relación de vueltas de 10 a 1. ¿Para qué? Para que aquí me entren 100 volts RMS y aquí me salgan 12 volts RMS. Ahora sí, como aquí tengo una onda alterna, aquí tengo otra onda alterna más pequeña. Pero aún así sigo teniendo alterna y yo necesito DC. Entonces ahí es donde le ponen este elemento que se llama diodo, que en este caso está funcionando como rectificador, y lo que hace es que justo en este punto de aquí a aquí, tenemos esto, y justo en este punto de aquí a aquí, sin el capacitor, aún no pensemos en el capacitor, lo que tenemos es esto. Solo la parte positiva de las ondas. Aún no se parece a DC. Recuerden que DC es una línea recta. Pero luego, si le agregamos este capacitor, entonces esta señal ya no se ve así, sino que esta señal se va a ver así. Gracias al capacitor. Y vean que esto ya se parece más al DC, porque yo podría sacar un promedio aquí, y vean que ya no me va a dar 0 como antes, sino que me va a dar pues un promedio que es aproximadamente un DC. Y eso luego se conecta a una resistencia, entonces esa resistencia podría ser la batería de mi celular. Entonces vean cómo desde la casa que tenemos 120, gracias al cubito que siempre andamos buscando, podemos convertir esos alternos en algo directo. Y aquí está VDC. Luego, si yo no quisiera tener estas curvitas azules, ¿qué más le conecto? Algo que se llama regulador. Pero eso ya lo vamos a dejar para los chicos de eléctrica que estudian electrónica, porque esto ya nos estaremos metiendo más en electrónica. Pero júrenlo que aquí en adelante hay un poquito más de circuitos y elementos muy específicos para hacer una señal DC muy limpia. Pero bueno, creo que con esto podemos terminar la clase y dar a entender cómo la energía la convertimos desde energía mecánica en energía eléctrica, cómo la transportamos a las ciudades, cómo la distribuimos por la ciudad y cómo la entregamos a cada uno de los clientes residenciales o pues comerciales o industria, dependiendo de qué tensión necesiten ellos. Y luego, de estos 120 volts que están en la casa, conectamos pues un cargador de celular y lo que tiene por dentro es esto y obtenemos nivel DC para poder cargar la batería de nuestro celular. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Aquí pues les dejo las actividades para que practiquen los ejercicios y pura vida.